Dentro de lo que es prevención secundaria, tenemos, ya les había dicho, de acuerdo a la etiología de nuestros infartos cerebrales, vamos a tener que tener estas cuestiones, ¿no? En los que son infartos lacunares de etiología aterotrombótica o de etiología de pequeño vaso o accidentes isquémicos transitorios o aterotrombosis, ¿sí? Como principal causa, ya les dije, el tratamiento es con antiagregación. Antiagregación desde el inicio. Si es que es un infarto lacunar o menor, es decir, un infarto pequeño, se da doble, ¿sí? Doble antiagregación por 90 días. Si es un infarto netamente aterotrombótico de gran vaso, si damos solamente un solo tipo de antiagregante. Y ya siempre de por vida, ¿no? De por vida. En cambio, los infartos de etiología cardioembólica, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrilación auricular y han tenido infartos o isquemias transitorias o infartos pequeños, lo que vamos a hacer es, de acuerdo al tamaño, ir espaciando el inicio de la anticoagulación. ¿Por qué? ¿Y por qué se hace eso? Porque si yo doy muy temprano el anticoagulante, hay mayor riesgo de transformación hemorrágica, que ya de por sí es muy frecuente en los infartos cardioembólicos. En los ataques isquémicos transitorios relacionados a problemas o de etiología cardíaca, se inicia al día después del evento agudo, ¿no? Inmediatamente a las 24 horas subsiguientes. Si el infarto es leve y para eso un NIS es de 8, ¿sí? Tenemos que anticoagularlo después del tercer día del evento. Si el infarto es moderado, es decir, de 8 a 15, ¿sí? Tenemos que anticoagularlo al sexto día después del evento. Y si el infarto es grave o mayor o igual de 16, nosotros tenemos que esperar posterior al día 12 del evento, ¿sí? Entonces, que también es importante, aparte de guiarnos de la escala de NIS, que esto sí ha sido pregunta, hay que repasarlo, tenemos que evaluar de que no hayan factores que puedan ser contraproducentes en relación a la anticoagulación. Por ejemplo, tenemos que sacar una tomografía cerebral previa al inicio de la anticoagulación para verificar que no haya ningún tipo de sangrado, ¿ya? También, si tenemos un paciente con un infarto mediano o grande, pero tiene, por ejemplo, un trombo intracavitario, ¿sí? O un mixoma intracardíaco, se tiene que anticoagular, sea el tiempo que sea, porque el riesgo es mayor por la parte cardíaca que la parte cerebral, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener en cuenta estas cositas que les comento. Perfecto, perfecto. Seguimos, por favor, con la parte de enfermedades vasculares cerebrales. Ya esto es un poco más corto. Dentro de ellos tenemos enfermedades tipo que afectan a las venas, son las trombosis venosas cerebrales. Las trombosis venosas cerebrales, como su nombre lo dice, pues afectan a los senos venosos. Dentro de ellos, la localización más frecuente es en el seno sagital superior, hasta en un 60-70% de los casos, ¿sí? Que es este. Muy bien. En otros segmentos es mucho más infrecuente. En los senos laterales pudiera ser muy parecida la incidencia, ¿no? No llega a ser mayor, como dicen este grafiquito, suele ser un poquito menor, siendo la localización más frecuente el seno sagital superior, ¿no? Muy bien. Es más frecuente de verse en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones fisiológicas que predisponen a estos estados procoagulantes en las mujeres normalmente. Entonces es más frecuente en el sexo femenino. ¿Y qué estados fisiológicos son ellos? Por ejemplo, el embarazo, en el puerperio inmediato, ¿sí? No tal vez como condición fisiológica, pero sí relacionado al sexo femenino, el consumo de anticonceptivos orales, que también predisponen a trombosis venosas cerebrales. Entonces, como factores
fisiológicos o relacionados al sexo femenino, como es el consumo de estos fármacos. Como estados protrombóticos, por ejemplo, el síndrome nefrótico, es un estado protrombótico. Cualquier tipo de cáncer, como antecedente, cáncer de lo que sea, también es un estado protrombótico, ¿sí? Ahorita el COVID, a pesar de COVID, también induce un estado protrombótico, ¿sí? ¿Qué más? Algún tipo de enfermedad reumatológica como el lupus, que puede estar relacionado no al síndrome antifosfolipídico o por separado, síndrome antifosfolipídico, deficiencias en algunos factores de coagulación como son la proteína C y S, ¿sí? Deficiencia de proteína C y S, alteración del factor 5 de Leiden, ¿sí? Son estados en los que pudieran ocasionarse este tipo de alteraciones trombóticas en las venas. Sus manifestaciones clínicas no son tan agudas como los infartos cerebrales, suelen ser un poco más subagudas, más larvadas, pueden demorar semanas hasta que se complique y sea mortal. Y la clínica principalmente es la cefalea. Es una cefalea global que aumenta con las maniobras de Valsalva, que puede inducir alteración visual transitoria, muy característico de los cuadros de hipertensión endocraniana. ¿Qué más podemos observar? Edema de papila, también es muy frecuente al examen físico. Más raro de encontrar son algún síndrome focal o que debute con crisis o que haya alteración de conciencia, pero también podrían estar presentes en un porcentaje importante, ¿sí? Puede haber alteraciones de nervios craneales o algunos otros signos focales dependiendo de la localización, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas hay la trombosis también de un seno venoso especial que se llama el seno cavernoso, que se localiza por estas zonas, muy cerquita o a los costados de la silla turca, donde se encuentra la glándula hipófisis y por ahí se encuentra subiendo pues la arteria carótida, ¿sí? Dando sus ramitas a nivel oftálmico, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una estructura bastante delicada. El síndrome de seno cavernoso se caracteriza, por lo tanto, no solamente por la cefalea, ¿sí? Sino porque va a haber oftalmoparesia, porque por el seno cavernoso discurren todos los nervios de la musculatura extrínseca de los ojos, ¿sí? Va a haber oftalmoparesia, va a haber diplopia, ¿sí? Dependiendo de la afectación. ¿Qué más vamos a tener? Podríamos tener quemosis porque se está afectando el drenaje linfático de la zona de la órbita, ¿sí? Puede haber quemosis y puede haber proptosis. Si esta trombosis de seno cavernoso está relacionado a algún cuadro séptico, que es muy frecuente cuando ocurre a nivel facial, ya sea por sinusitis, ya sea por por alteración infecciosa preseptal, ¿sí? A nivel de la órbita, va a producir también un síndrome sistémico, malestar general y fiebre, ¿no? Puede estar acompañado. El tratamiento depende de la causa y el diagnóstico básicamente primero de elección siempre es una tomografía cerebral sin contraste. De elección es la primera en emergencia porque nos permite ver si es que hay algún tipo de isquemia, hemorragia o alguna otra afectación indirecta. Pero el examen de elección es la angioresonancia magnética con fase venosa. Este es el examen de elección. El primer examen o el examen inicial es la tomografía cerebral sin contraste, pero el examen de elección es la angioresonancia en fase venosa. ¿Y qué es lo que vamos a notar? La ausencia del flujo sanguíneo en un seno venoso obstruido, ¿no? En este caso el seno lateral, el seno transverso. También. Muy bien. El tratamiento, si es que no hay algún cuadro infeccioso, es anticoagulación plena, incluso desde el inicio.
Y esto mínimo 6 meses. Si es que existiera algún factor como esto, síndrome nefrótico, cáncer, lupus o el síndrome antifosfolipídico, esto puede extenderse hasta de por vida. Si es que no lo hubiera, solamente son 6 meses. Y tener cuidado porque si es que no hay un tratamiento inmediato, pueden haber complicaciones por hipertensión endocraniana, hay que hacer craniotomías, y si no se hace eso, puede haber fallecimiento rápido del paciente. Es decir, es un cuadro bastante severo. Listo. Vamos a pasar a lo que es enfermedades vasculares cerebrales, pero de tipo hemorrágico. Recuerden que habíamos dicho que estos constituyen más o menos el 15% de las enfermedades vasculares cerebrales, y dentro de ellas vamos a tener una clasificación de acuerdo a la localización de la lesión. ¿Sí? Quiero recordarles que existen dos grandes grupos de hemorragias intracerebrales: las hemorragias intracerebrales espontáneas y las hemorragias intracerebrales traumáticas. Dentro de estos dos grandes grupos, las hemorragias intracerebrales traumáticas son las más frecuentes. Si a mí me preguntan cuál es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral, y nada más, a secas, la causa más frecuente son las traumáticas, ¿sí? Y puede darnos hemorragia subaracnoidea, hemorragias intraparenquimales, epidurales y subdurales, es decir, de la localización del sangrado. Si no hay un antecedente de traumatismo, hablamos de hemorragias intracerebrales espontáneas. Y aquí ya varía un poco todo. De este hablamos de las hemorragias subaracnoideas y de las hemorragias dentro del parénquima, intraparenquimales, ¿sí? Estas, las subaracnoideas, son un 5% y las intraparenquimales hasta un 10%. Aquí este pequeño cuadrito me va a servir para diferenciar clínicamente ambas y etiológicamente. La hemorragia subaracnoidea en su mayoría se debe a la ruptura de aneurisma cerebral, ¿sí? Esa es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, no se olviden, espontánea. Y en el caso de la hemorragia intraparenquimal, la causa más frecuente es la hipertensión arterial o la vasculopatía hipertensiva. Vasculopatía hipertensiva. Entonces, dentro de la clínica, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar en relación a las hemorragias subaracnoideas? Vamos a encontrar una cefalea, predomina mucho la cefalea aquí, es muy importante, vamos a darle 3 cruces, y es súbita, intensa, ¿sí? Dentro del examen físico predomina la rigidez de nuca y nada más. Es una cefalea súbita intensa y rigidez de nuca. Ya se dieron cuenta, no hay problemas de debilidad, no hay problemas sensitivos, nada más. Ahí predomina la cefalea y ya. En cambio, en la hemorragia intraparenquimal predomina el trastorno de conciencia, que puede ser pues somnolencia, hasta coma, ¿no? Aquí sí predomina mucho el trastorno de conciencia y sí pudiera haber focalidad. Focalidad. 2 crucecitas. ¿Focalidad en qué sentido? Puede haber hemiparesia, hemihipoestesia, puede haber un poquito de ataxia, dependiendo de la localización. ¿Sí? Entonces, clínicamente yo quiero que recordemos este cuadro: hemorragia subaracnoidea, cefalea, rigidez de nuca, y hemorragia intraparenquimal predomina trastorno de conciencia, que puede ser fluctuante desde somnolencia hasta coma, y la focalidad. Ahí para que podamos diferenciar. Listo. Dentro de las hemorragias intraparenquimales espontáneas, ya hablando de las lesiones netamente parenquimales, vamos a ver que va a tener unas localizaciones específicas relacionadas a hipertensión arterial. Dentro de estas, la localización más frecuente son los ganglios basales, ¿sí? Aquí están, los ganglios basales. Dentro de los ganglios basales, el putamen es el más relacionado a esto, ¿no? Ante un 30 a un 50% de los casos. Luego, la zona que sigue es el tronco encefálico y cerebelo. Constituyen un 10 a 30%.
Luego tenemos el tálamo, ¿sí? Un 10 a 15%, o puede ser a nivel lobar, ¿no? Un lóbulo frontal, temporal, etcétera, que constituye un 10 a 15%. Eso, si es que tenemos un paciente con antecedente de hipertensión arterial y en las imágenes tenemos estas lesiones en estos lugares específicos, nos da el diagnóstico específico. En cambio, pueden haber pacientes que tengan hemorragias intraparenquimales, pero no son hipertensos. Y en ellos los vamos a catalogar primero en dos grandes grupos: los pacientes jóvenes menores de 55 años o los pacientes adultos mayores o ancianos. Los pacientes menores de 55 años, donde hay hemorragias intraparenquimales espontáneas, pero no hay antecedente de hipertensión arterial, tenemos que pensar en las malformaciones vasculares cerebrales. A la cabeza, las que más se rompen son las malformaciones arteriovenosas. Luego tenemos a los cavernomas. Y pudieran ser las fístulas, ¿no? Fístulas. Hay otro tipo de malformación vascular cerebral que se llama angioma venoso. Pero este lo pongo aparte porque este no produce síntomas, no se rompe, no sangra, no produce cefalea, nada. Es básicamente un hallazgo. Y se trata del engrosamiento de algunas venas cerebrales, nada más corticales, ¿no? Listo. En el grupo de mayores de 55 años o ancianitos que ya tengan de repente algún tipo de demencia diagnosticada, pudiéramos pensar en una etiología de angiopatía amiloide, ¿no? Depósito de amiloide en vasos sanguíneos que producen rupturas espontáneas. Y esto se caracteriza porque pueden ser múltiples, ¿sí? Generalmente estos por vasculopatía hipertensiva son únicos en una localización de característica. En cambio, los de angiopatía amiloide puede ser en cualquier parte, pero varios al mismo tiempo, ¿sí? El diagnóstico definitivo es a través de anatomía patológica. Vamos a tener también en este grupo las neoplasias, ya sean primarias o secundarias, es decir, las metástasis. Dentro de ellas, las que más sangran son las metástasis. Por ejemplo, la primera, al coriocarcinoma. Tenemos el melanoma, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a los carcinomas renales, al de tiroides y al de pulmón, pues, ¿no? Son los que con mayor frecuencia sangran, ¿no? Dentro de los primarios que con frecuencia sangran tenemos a los glioblastomas multiformes también, por ejemplo, ¿no? También tenemos que pensar en pacientes jóvenes el consumo de drogas ilícitas como la cocaína o anfetaminas, y en pacientes adultos mayores o el antecedente de consumo de fármacos anticoagulantes, ¿no? Ahí a tener en cuenta. El diagnóstico es básicamente a través de la clínica y exámenes paraclínicos. La clínica, ya les dije, generalmente el paciente se encuentra bien, está haciendo alguna actividad y de forma súbita hay un trastorno de conciencia que puede ir progresando en las horas, dependiendo del tamaño y la gravedad de la lesión, y puede sumarse por ahí un síndrome focal, ¿no? Focal. Perfecto. El diagnóstico de elección en la emergencia es la tomografía cerebral igual sin contraste. En esta tomografía cerebral sin contraste ya no vamos a ver una zona negrita como vemos en la isquemia, sino vamos a ver algo blanco que es el sangrado. Eso se llama hiperdenso en la localización específica, ¿no? Ganglios basales, tálamo, lóbulos cerebrales o cerebelo troncoencefálico, ¿sí? Con eso es más que suficiente para el diagnóstico, sobre todo si ya es hipertenso. Y en el manejo es básicamente un tratamiento agresivo de la presión arterial. Aquí sí hay que ser muy agresivos desde el inicio y bajar la presión arterial si se encontrara alta hasta menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces nuestro objetivo desde el inicio es bajarlo bruscamente, a diferencia de lo que hacemos en los infartos cerebrales, ¿no? Que mantenemos presiones altas
durante los primeros días. Ese es el manejo principal, obviamente el ABC, ¿sí? Siempre en todos los pacientes. Pudiera haber alguna complicación por el sangrado que da hipertensión endocraniana y tenemos que valorar el tamaño sobre todo para ver la posibilidad de quirugía, pues, ¿no? De retirar el coágulo y colocar un DREN para mejorar el estado del paciente. Aún así, la mortalidad es bastante alta en este grupo de pacientes. ¿Sí? Clínicamente, en este grupo de pacientes jóvenes, no hay alguna diferencia. Puede haber también, aquí sí puede predominar la cefalea, ¿sí? ¿Sí? Cefalea, trastorno de conciencia más focalización, ¿no? Sí puede haber todo ello. ¿Qué más? En los ancianitos clínicamente no se quejan de cefalea, no hay trastorno de conciencia, básicamente hay una focalidad nueva, referidas a la angiopatía amiloide, ¿no? Si es por un carcinoma, también predomina la focalidad neurológica. El tratamiento en las malformaciones arteriovenosas o en las malformaciones vasculares es diferente. Malformaciones arteriovenosas hay que hacer exéresis o cierre, ¿no? De la malformación. Y en las cavernomas simplemente se observa, muy rara vez tiene indicación quirúrgica un cavernoma porque en la mayor parte de los casos tiende a ir involucionando en el transcurso de los años. Y las fístulas de igual forma, ¿no? Hay que hacer un cierre probablemente quirúrgico. En relación a las angiopatías amiloides no hay un tratamiento específico que ayude a mejorar o prevenir la angiopatía amiloide, simplemente se da observación para de la reabsorción, ¿no? De la reabsorción. En cuanto al manejo, igual, el manejo es similar en ambos casos, ¿sí? El manejo es similar en los pacientes con vasculopatía hipertensiva y pacientes jóvenes con presión arterial, ¿sí? Sin hipertensión arterial. En cambio, en la angiopatía amiloide básicamente es observación, ¿no? Nada más. ¿Listo? En relación a enfermedades vasculares cerebrales de tipo hemorrágico, también habíamos mencionado a las hemorragias subaracnoideas. ¿Ya? En las hemorragias subaracnoideas, la primera causa de ello son, ya habíamos dicho, la ruptura de aneurismas, sobre todo si tienen la morfología sacular. Y estos suelen ser los que se sitúan en las localizaciones anteriores. La localización más frecuente es entre la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior, en esta bifurcación, y la arteria comunicante anterior. Ahí es donde suele darse la mayor parte de la formación de aneurismas y de la ruptura de estos, ¿ya? Como factores de riesgo no modificables, tenemos la edad más o menos entre los 40 y los 65 años. ¿Sí? Tenemos el sexo femenino ligeramente más predominante y si por ejemplo tenemos el antecedente de una historia previa de fallecimiento o ruptura de aneurisma o diagnóstico de aneurisma, sobre todo en familiares de primer orden, padres, hermanos, nuestro paciente, aunque solamente tenga cefalea, de todas maneras hay que hacerle el estudio, ¿no? Para descartar un aneurisma, es muy frecuente. La historia familiar es muy importante. Y si existe historia previa en el mismo paciente de hemorragia subaracnoidea, también es un factor muy importante, ¿no? Dentro de los factores modificables tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, consumo de alcohol y drogas simpático-miméticas como la cocaína, las anfetaminas, que pudieran hacer no solamente de que crezca el aneurisma que ya se tiene, sino que se rompa, ¿no? Hay riesgo de ruptura, sobre todo por la hipertensión arterial. Ahí otra vez la hipertensión arterial. Patologías asociadas al riesgo de tener facilidad para hacer aneurismas saculares son la poliquistosis renal y la displasia fibromuscular. Muy importante eso. Antecedentes de ruptura, ¿sí? En pacientes, cuando vamos a evaluarlos clínicamente,
vamos a preguntar por algunos otros síntomas que han tenido previamente o síntomas que están teniendo, ¿no? Cuando el aneurisma todavía no se ha roto, pero está creciendo, pudiera darnos algunos síntomas adicionales, por ejemplo, la cefalea centinela. Y esto se refiere a un dolor de cabeza, ¿sí? Sumamente intenso, pero que en la tomografía no evidenciamos pues ningún tipo de sangrado, no se corrobora un sangrado específico y se da solamente por la expansión del aneurisma. Algunos dicen que hay microsangrados. ¿Qué más? Una parálisis progresiva del tercer par craneal por crecimiento también del aneurisma, pero que se localiza, por ejemplo, en la parte posterior, ¿no? En la parte de la comunicante posterior en conjunción con el nervio craneal 6, o sea, a nivel posterior, ¿no? ¿Qué más? Tenemos defectos del campo visual en aneurismas de la carótida interna, también pueden estar presentes, así que hay que tener en cuenta estos síntomas premonitorios a la ruptura del aneurisma. Cuando ya se da la ruptura del aneurisma, y esto es lo más importante que tenemos que tener claro, la clínica es muy característica, ¿no? Vamos a tener cefalea súbita, muy, muy, muy intensa, la más intensa de mi vida, el peor dolor de mi vida, suelen ser referidas tanto en los pacientes que se ven a diario, como en las preguntas que vamos a afrontar en nuestros exámenes. Cefalea súbita intensa, la peor de mi vida. Como les dije, eso es lo que predomina. Puede haber trastorno de conciencia, la mayor parte transitorio. En algunos casos pudiera haber coma y muerte, pero no es lo más frecuente, no es lo más característico. Al examen ya les dije, rigidez de nuca, sí, pero es leve, muy suave, muy ligera, y no hay focalidad, ¿no? No hay focalidad neurológica. Cuando realizamos el fondo de ojo, característicamente vamos a encontrar hemorragias subrealoideas y edema de papila. A las alteraciones en el electrocardiograma que pueden darse por alteraciones a nivel subaracnoideo también son muy importantes. Por ejemplo, pueden darse las síndrome de Takotsubo, que se llama, ¿no? Muy bien. En cuanto al diagnóstico, igual que en todo lo que es enfermedad vascular cerebral, el primer examen que vamos a hacer en emergencia es una tomografía cerebral sin contraste que nos permite diagnosticar o verificar nuestra sospecha con la clínica, ¿no? En este caso es un paciente generalmente joven con una cefalea súbita e intensa, muy intensa, que tiene rigidez de nuca, nos llega a la emergencia y lo que vamos a hacer es tomarle una tomografía cerebral sin contraste. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Esperamos encontrar este tipo de tomografías, ¿no? Donde hay esto que ven de color blanco es la hemorragia, que se ve blanca, ya les dije, se ve hiperdensa en tomografía en los espacios subaracnoideos, ¿no? Estos son los espacios subaracnoideos. Listo. La sensibilidad de la tomografía dentro de las primeras 12 horas es hasta del 98%. Es bastante alta. Si es que se diera el caso en el que nuestra tomografía cerebral es normal, porque puede darse en hemorragias muy pequeñitas, entonces tenemos que proceder a hacer la punción lumbar. La punción lumbar, pedimos la presión de apertura y esta va a encontrarse elevada. Asimismo, el líquido va a estar xantocrómico, es decir, con un tinte amarillento. Y esto se da por el metabolismo de los pigmentos de la hemoglobina, ¿no? De los glóbulos rojos que se encuentran en el líquido. Y lo más importante es esto, ¿no? Lo más importante es encontrar dos cositas. Hacer la prueba del conteo de los hematíes crenados, es decir, en el citoquímico, lo que vamos a encontrar son hematíes crenados o deformados, o lo que nosotros le llamamos los crenocitos. Nosotros encontramos eso, es indicativo de que hay una hemorragia que se ha dado a nivel craneal y que estos glóbulos rojos han ido deformándose en su pasada hasta la médula donde hemos hecho la punción. O si no, la otra prueba que también se tiene que hacer es la prueba de los 3 tubos. Es decir, realizamos la punción lumbar y vamos a ir sacando 3 tubitos. Es posible que el primer tubo salga con un tinte rojizo tan xantocrómico,
pero luego se vaya aclarando y se ponga normal, ¿sí? Esto es característico de las funciones traumáticas, que es el diferencial. En cambio, en la hemorragia subaracnoidea, este tinte va a permanecer igualito en los 3 vasitos que vayamos acá. Muy bien. Ahora, una vez que hemos corroborado, ya sea con la tomografía o con la punción lumbar, de que ha habido una hemorragia intracerebral, lo que procedemos es a realizar un examen para saber la causa, ¿sí? Entonces, para saber la causa de esta hemorragia, lo primero que pensamos es que es un aneurisma roto y lo podemos hacer a través de exámenes de imágenes. El gold estándar es la arteriografía o panarteriografía cerebral. También pudiéramos hacer una angiotomografía porque es más rápida y menos invasiva, pero tiene la dificultad que con aneurismas que son menores de 3 milímetros pudiera no verse, ¿sí? Entonces, también pudiera hacerse, pero sigue siendo el gold estándar la arteriografía o panarteriografía cerebral. Pudiéramos hacer angioresonancia cerebral, pero tiene menor sensibilidad, incluso menor sensibilidad que la angiotomografía para hallar aneurismas intracerebrales, pero se puede hacer en pacientes que tengan alergia al contraste yodado. Alergia al contraste yodado. ¿Ya? Ya solamente para culminar la parte de hemorragias subaracnoidea, que es bastante importante, sobre todo la clínica y los exámenes diagnósticos. Dentro de las evaluaciones en un paciente con hemorragia subaracnoidea, se tiene que hacer 2 escalas muy importantes, ¿no? Uno, que es la escala de Handy-Hess, que nos habla sobre el pronóstico de recuperación del paciente, donde se mide básicamente síntomas focales y trastornos de conciencia. Y la escala de Fisher, que nos ayuda a catalogar a la hemorragia subaracnoidea de acuerdo al tamaño. Entonces, de acuerdo a la escala de Fisher, una escala de Fisher 1, aunque hay signos clínicos de sangrado, no se ve por tomografía nada de sangre. En estos casos es donde se hace generalmente la punción lumbar. ¿Ya? Listo. En el grado 2, el sangrado es de menos de 1 milímetro. En el grado 3, el sangrado es de más de 1 milímetro. Y en el grado 4 hay incluso hematoma por todo sitio, ¿no? Y estos 2 últimos son los que tienen peor pronóstico, ¿no? Muy bien. En relación al tratamiento hay que mantener la presión arterial media entre 100, mayor o igual de 110, es decir, se debe mantener la presión de perfusión cerebral de forma adecuada, ¿no? No hay que subirla ni bajarla demasiado, porque tenemos que mantener las estructuras adecuadas. Si nosotros bajamos mucho, hay riesgo de cierre, isquemia o vasoespasmo, empeora y podría producir isquemia de esa zona. Entonces hay que mantener la presión de perfusión muy bien. Igual se maneja con soluciones salinas y o si se requiere algún antihipertensivo, el labetalol, el nicardipino y la hidralazina son igual que en el infarto cerebral los antihipertensivos de elección. Debe haber un manejo adecuado del dolor porque a veces por el dolor es que se producen estos incrementos de la presión arterial. Por lo tanto, se tiene que manejar con analgésicos en horario. Aquí hay que mantener las glicemias, miren que tenemos otro rango, menor de 200. La hemoglobina, miren, entre 8 y 10, es decir, en estos casos sí se debe transfundir si la hemoglobina está menor de 8, es diferente. Tenemos que mantener la cabecera a 30 grados para aumentar el drenaje y disminuir la hipertensión endocraniana. Hay que evitar las maniobras de Valsalva, como tos o que el paciente puje, que esté estreñido, totalmente hay que evitarlas. En la cuestión de tratamiento quirúrgico, el tratamiento definitivo de la cirugía debe ser lo más rápido posible porque eso evita las complicaciones, ¿no? Puede ser a través de una craniotomía con clipaje del aneurisma o puede ser un tratamiento endovascular colocando una prótesis, ¿no? Que cierre, que tape el saco aneurismático, ¿no?
Dentro de las complicaciones médicas vamos a tener la principal, la hiponatremia, por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esa es la principal causa. Y dentro de las causas neurológicas, de las causas de complicaciones neurológicas, la que se da en la fase más aguda es la hidrocefalia, generalmente por obstrucción del sangrado, del drenaje por el sangrado. El tratamiento de ello es colocación de un dren intracraneano inmediatamente, ¿no? Puede darse también otra complicación como el resangrado, y esta es la que tiene mayor mortalidad. De todas las enfermedades vasculares cerebrales, esta es la ruptura de aneurismas, la hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurismas es la que tiene mayor mortalidad. Y la causa de ello es la posibilidad de un resangrado que puede haber del saco aneurismático. Esto puede ocurrir sobre todo dentro de las primeras 24 horas y repetirse como que a la semana. El tratamiento que previene este resangrado es el tratamiento definitivo del aneurisma, que ya hemos comentado, y la otra complicación neurológica es el vasoespasmo, ¿no? Y ya les dije, ese vasoespasmo es la principal causa de morbilidad o secuela, que se llama, ¿no? Secuela. Y esto se evita teniendo una adecuada perfusión cerebral, manteniéndola ya sea con antihipertensivos o con soluciones salinas, y manteniendo una hemoglobina adecuada. Esto suele darse dentro de los 4 al 12º día, teniendo un pico entre el 6º y el 8º, es decir, a las semanas que se da el mayor riesgo de vasoespasmo, ¿no? La prevención es básicamente nimodipino, que debe darse por 21 días, no se olviden, y mantener la euvolemia. Antiguamente se hablaba de la terapia triple H, que decían que tiene que estar hipertenso, con hipervolemia, ¿sí? Hipertodo. Pero ahora se sabe que no es así, se debe mantener una normovolemia, pero con adecuada presión de perfusión arterial.